Póngale play. ¿Estamos listos? ¿Estamos ya saliendo? Sí. Ningún. Por eso bueno ese programa play, weón. Sí, bien. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Damos gracias al Señor porque ya su casa de oración se ha dispuesto para que podamos estar una vez más disponiendo nuestros corazones para alabar el nombre de nuestro Dios, para también poder orar delante de su presencia, poder cantar también alabanzas a su nombre y por sobre todas las cosas poder motivar, animar nuestras vidas por medio de su palabra. Esperamos que ya los hermanos estén disponiendo también sus corazones para tener un ánimo pronto a fin de poder estar prestos a alabar el nombre de Dios, escuchar de su palabra. Hermano, que haya tenido una buena semana. Si a usted le tocó salir diariamente hacia su trabajo, que Dios lo haya guardado, lo haya cuidado de todo mal y esperamos en las promesas, confiamos en la palabra de Dios y que en esta mañana sea de gran bendición lo que Dios tiene preparado para su vida. Vamos a comenzar con un momento de oración. Usted también en su hogar, también cierren sus ojos, inclinen sus rostros para buscar la dirección de Dios. Padre amado y buen Señor, damos las infinitas gracias por su amor, por su misericordia, porque usted hasta aquí nos ha ayudado, nos ha acompañado, Señor. Dios, muchos son los temores, muchas son las situaciones que a veces pueden inundar nuestras vidas, Señor, nuestro corazón, pero debemos tener la confianza que usted tiene todo bajo control, Señor. Aún Job declaró con todas las calamidades que ocurrieron en su vida, tan solamente hemos de recibir el bien por parte suya y no el mal. A veces como cristianos perdemos de punto de vista aquello, Señor, que solamente esperamos las bendiciones y no queremos la prueba, Señor. Pero usted nos prueba muchas veces para saber qué es lo que hay en nuestros corazones. Amén. Para que podamos afirmar, Señor, nuestras vidas en su palabra. Así que ayúdanos, Dios. Por favor, Padre bendito, que todo el tiempo que vaya a durar, Señor, el coronavirus, podamos estar motivados, Dios, siempre a poder, Señor, estar cerca de su palabra, podemos estar evangelizando también, Señor, y que podamos también, Señor, tener un ánimo pronto de motivar al resto de los hermanos. Bendiga esta reunión y todo lo que está preparado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a leer un salmo que está en el capítulo 66, libro de Salmos, capítulo 66, que tiene por título Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Salmo 66, repito el 1. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes serán enaltecidos. Hermano querido, que esta porción de las Escrituras sea un motivo más que suficiente para tener un corazón dispuesto en esta hora para alabar el nombre de Dios. Amén. Que podamos disponerse, ¿verdad?, todo nuestro ser como si estuviéramos aquí en la iglesia. Cántele al Señor ahí en su hogar, que esta mañana usted haya dispuesto un altar en su corazón, en su vida, en la casa, que usted haya podido reunir a su familia y que haya un ánimo de alabar el nombre de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, en esta mañana, con una alabanza que dice, sublime gracia. Perdido fui, mas salvo soy.
un mito, ¿verdad? Amén. No es una fantasía, no es una ilusión. Él es tan real que pudo dividir la historia del hombre en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Amén. Así que damos gloria a Dios porque Él es real, no solamente en el universo, sino que también es real en nuestras vidas. Amén. Bien, cantamos la siguiente alabanza que dice, Él es el Rey. Ahí en su casa con su palma, alabe al Señor. Si tú eres de nada, te desanime. Y ha sido motivo de alabar al Señor. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey del tiempo. Para el cielo fiel, mi vida con todo tu amor. Eres el Rey lo que piensa mi ser, eres el Rey de los hijos. Mi vida arriba a tus pies, eres el Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono al cielo es. Eres el Rey que viene su nueva llevar. Eres el Rey de nuestra vida. Eres el Rey infinito en poder. Eres el Rey de los cielos. Para Él cielo fiel, mi vida con todo tu amor. Eres el Rey lo que piensa mi ser. Eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a tus pies, eres el Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono al cielo es. Eres el que viene a su pueblo a llevar. Otra vez el coro. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono al cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Amén. Él debe ser el Rey de nuestras vidas, que reine sobre nuestros temores, nuestras dudas, nuestras aflicciones y de todo lo que puede estar rodeando, ¿verdad?, nuestro corazón. Vamos a tener otro momento de oración. Le voy a pedir a Pastor César, por favor, que nos pueda guiar en esta ocasión. Amado Dios, queremos darte las gracias a ti en esta mañana por darnos una nueva oportunidad de vida, por Amén. darnos la oportunidad de estar en comunión, Señor, en este día domingo. Oramos por cada hermano, Señor, que se encuentra en sus hogares, para que esta mañana haya levantado un altar en su corazón y en su vida, para estar atentos, Señor, a tu palabra y a lo que quieras hablar a nosotros. Dios, gracias porque usted ha sido fiel, nos ha guardado, ha estado con nosotros, y en cada minuto, Señor, de nuestras vidas, Señor, podemos ver tu gracia. Queremos seguir pidiendo, Padre, para que usted haga su obra en nuestro país, también en el mundo, Padre, para que usted pronto, Señor, traiga solución a esta situación que está Amén. aconteciendo. Mi Dios, también confiamos en ti, esperando que usted traiga toda buena obra, Señor, a nuestras vidas, Señor, y también nosotros ser obedientes
a lo que usted, Señor, espera de nosotros. Gracias por esta oportunidad, gracias por estar este domingo, Señor, en tu casa. Gracias por mis hermanos que están aquí también, para que usted les bendiga. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Verdad? Que sea Dios siempre controlando y teniendo la victoria sobre nuestras vidas. Bien, vamos a hacer algo, vamos a aventurarnos. A ver, estamos en vivo, estamos en directo. Voy a entrar aquí a la aplicación, ¿ok? Según esto tenemos 28 hermanos conectados. Ya, por aquí veo a hermana Cecilia López, hermano Charo González, Ilse Ibarra, Mireya Mellado, Cintia Rojas. Bueno, dice 8 más, pero no sé cuáles serán los 8 más. ¿Ya? Si usted está conectado, ponga ahí dedito para arriba, ponga ahí un corazón. Vamos a dar un tiempo para que también usted vaya preparando una acción de gracia. ¿Okay? Creo que en esta semana Dios ha hecho cosas en nuestras vidas. No quiero decir buenas cosas, porque Dios ha hecho cosas. Sean buenas o quizás en nuestro juicio mala, pero Él ha hecho algo, ¿cierto? Aquí está tu hermana Susana también, Jessica Bello, ¿quién más? Camila González, ahí está, bienvenidos, ¿verdad? A este Facebook Live, a esta transmisión. Y a medida que vamos avanzando, vamos a ir dando gracias al Señor. También nuestro hermano Carlos también, Carlos Escobar también, nuestra hermana Fran, bienvenidos a todos los que se están conectando, ¿verdad? En una hora más que tenemos de tiempo. Ayer atrasamos los relojes, ¿verdad? Deberíamos haber tenido un tiempo más de descanso, ¿ok? Quizás otros estaban lavando los dientes recién, lavándose la cara, no tengo idea, pero gracias a Dios porque ya tenemos 33 conectados. Si llegamos a 100, prometo un premio. Si llegamos a 100 conectados, prometo un premio. Así es que vaya, comparta el link con su vecino, con su familiar, y si llegamos a los 100 conectados, yo les prometo un premio. ¿Ya? Y por el auspicio de Biblias José Sánchez, ¿ah? Vamos, o Rumbo Biblia, no sé cómo será, pero vamos a promover las Biblias que vende nuestro hermano José y nuestra hermana Fran. Así que si llegamos a los 100 conectados, prometo un premio, ¿ok? Nuestro hermano Miguel también, Jofré, está con nosotros. Bien, yo voy a dar una acción de gracias. Aprovecho usted por la misma aplicación de Facebook. También vaya dando su acción de gracias. Y quiero dar gracias a Dios porque en esta semana Dios ha sido muy bueno. Amén. Ha sido muy bueno, hermano. Porque, bueno, hay algunos que han podido hacer teletrabajos, otros, ¿verdad? Que trabajamos con forma independiente. Tenemos que salir en forma diaria a nuestro trabajo. Y doy gracias a Dios porque tanto a Pastor Jaime como a mí nos ha guardado, nos ha cuidado. Hemos tenido que salir al centro, hacer diligencias, pegarnos una larga fila de 1 a 2 horas. En los bancos. La otra vez llegamos como a las 11 de la mañana al banco y salimos a las 2:30 de la tarde, una fila tremenda, ahí estamos con nuestras mascarillas, nuestros guantes, pero Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha protegido. Amén. Así que, hermanos, quiero ser enfático en eso. Dios es bueno con nosotros. Ya nuestro hermano Rodrigo González dice que la voluntad de Dios se refleje en nuestras vidas. Bien. Amén. La hermana Mella Ivonne dice cariños a todos. Bien. Por cierto, que Dios sea siempre guardándonos. Jessica Bello dice familia Martínez Bello desde Río Negro. Bien, excelente. Ok. ¿Qué más? Ilse Ibarra, nuestra hermana Ilse, ¿cómo está, hermana? Saludos para usted y para su familia. Le doy gracias a Dios. Dice mis sobrinos que están en España y están mejor. Gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios por eso. No hay mejor confianza que depositar toda nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y siempre recuerda esto, hermano, Dios siempre tiene la última palabra. Amén. Bien, no sé si, hermana Mari, infaltable, hermana Mari, dice, doy gracias a Dios porque ayer, dice, Dios me dio la oportunidad de predicar el Evangelio con 2 personas, amén, y quedaron con inquietud en sus corazones, además porque hemos estado bien con la Dani y mi familia. Ver más, dice, y también con la gatita. Bien, excelente. ¿Quién más? Hermana Gloria Maulén de Palma. Bien, dice, hola a todos. Hola, hermana, Dios le bendiga. Me imagino que usted, quien menos debe pasar problemas de ansiedad y afán, yo creo que es la hermana Gloria. Amén. Porque llega el quiropráctico, lo tiene ahí a domicilio, le hace un par de masajes y ya queda completamente relajada nuestra hermana. Bien. Dice hermana Camila González, dice, quiero dar gracias porque ayer pudimos tener nuestra reunión de jóvenes. Amén, sí, los vi ahí a mis hijos conectados.
virtualmente y eso animó nuestros corazones y pudimos tener un tiempo en comunión. Excelente, bien, eso es muy bueno. Excelente, bien, bien. Hermano, las cosas de la iglesia no tienen por qué parar. Debemos seguir. Si la tecnología está a nuestro alcance, tenemos que ver la manera de cómo aprovecharla para nuestro beneficio. Nuestra hermana Mireya Mellado dice, desde acá, San Bernardo, Los González Mellado, bendiciones para ellos. ¿Quién más que se me haya quedado por ahí en el tintero? Vamos a subir. Por aquí no tenemos más. ¿Ok? Ya, perfecto. Tenemos 38 conectados en este minuto. Así que damos gracias a Dios por eso. Nuestra hermana Marta Muñoz Valdés, sí, esposa de nuestro hermano Oscar Gana, dice, hola hermanos, familia Gana Muñoz, dando gracias a Dios por mantenernos bien junto a nuestra familia. Bien, excelente, una bendición por el hermano Oscar, Amén. nuestra hermana Marta, que siempre recordamos con cariño en oración. Así es que, nada que decir, pues bienvenido. Ya son 37, se nos bajó uno, recuerde, si llegamos a 100, les prometo un regalo al término, ¿ya? Así que comparta el link sin ningún problema con vecinos, amigos, con sus contactos de Facebook, ¿ya? Perfecto. Ok. Eso de menos varios saludos aquí, ¿ah? Faltan varios todavía. Recién se fueron a lavar la cara, ¿ya? Ok. Les voy a dar la oportunidad, vamos a cantar una alabanza más, ¿ya? Yo me voy a tener que salir de acá de Facebook porque voy a buscar la alabanza que tenemos aquí preparada. Y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Disponga su vida, hermano, para ello. Cántele con todo su corazón. Que sus vecinos sepan que alabamos a un Dios vivo. ¿Ya? Amén. Dice, a el alto y sublime. alabanza
¿Teníamos alguna otra novedad ahí, pastor? ¿Saludos que esté mandando? A ver, tenemos conectados internacionales. A ver, internacionales. Sí, de Rancagua. ¿Ya? Hermana Jocelyn con el hermano Alan, ¿cierto? Nos Bien, mandan saludos. bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos de la iglesia de Chihuayante también están en contacto con nosotros. Hermano Chihuayante, excelente. Aprovechamos de mandar un saludo a hermano Joel, a hermana Victoria, a pastor también, ¿verdad? De esa zona. Dios le bendiga en gran manera. Está mirando nuestro hermano Nico con la hermana Macarena. Nos mandan Bien, saludos. excelente. Ayer fueron incorporados al nuevo matrimonio. Bendiciones, hermano. Nuestra hermana Silvia Rivas, ella es de Estación Central, estuvo con nosotros hace un tiempo antes de la cuarentena. Así que le mandamos Bendiciones saludos. para ella también. Camila Olivos también nos acompaña, no sé quién es, El de noviciado. de noviciado, ¿cierto? Bien, Como bendiciones, gracias a Camila. Dios. El hermano Francisco Sagredo, ¿cierto? Ya ha tomado desayuno, ¿cierto? Y está con nosotros. Con su buena longaniza ahí a atravesar la mañana. El hermano Carlos Palma nos dice, pid que se hace presente siempre, Amén. adorar el nombre alto y sublime, a confiar en él, que nuestra fe no mengue, sino que se fortalezca cada día. Saludos a todos por allí. Bien, Pit que la lleva. Claro, y nuestra hermana Londra nos manda saludos. Hola queridos hermanos, les extrañamos, familia Ponce Espinosa. Bien, yo tengo un reclamo contra mi hermana Londra. Ayer estuvo como hasta la 1 de la mañana mandándole desafío a mi esposa. Mira, Juan, como yo, lo único que quería dormir. Y dije, mira aquí, mira esto. Así que hermana Londra me debe una, ¿ya? Me debe una, no, pero fue muy motivante. Ahí está la hermana Yaecho, que también, hermana Cintia, ahí, tratando de descifrar esos desafíos. Hermano, eso es un buen ánimo, eso es un buen espíritu. Y eso tiene que permanecer también por el tiempo que dure esta cuestión, como dice nuestra hermana Yael. ¿Okay? Bien, hermano, vamos a ir a preparar nuestras vidas, nuestros corazones con la última alabanza que dice: vengo a adorar a Dios. Disponga su corazón para poder escuchar también la palabra de Dios. Prosigo a la meta. Vamos a tener un momento de oración, hermano. Incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a tener un momento de oración para preparar nuestros corazones para lo que va a ser la enseñanza del día de hoy. Padre amado y buen Señor, infinitas gracias por su amor, por su misericordia, por todo lo que usted hace en medio de nuestro Señor. Dios, por cierto, que se viven tiempos un tanto complicados, Dios bendito. No es fácil estar aquí parado, cantar, motivar, alabar sin saber si hay alguien que te está viendo al otro lado, Señor.
Pero Dios, uno deposita la confianza en usted, Señor, en que los hermanos han preparado su vida, en que los hermanos han preparado sus corazones, que hay una disposición, Señor. Dios bendito sea usted trabajando en cada uno de nuestros corazones, Dios. Porque de una u otra manera, Señor, Satanás siempre trata de ganar ventaja, Señor, en cualquier situación que pudiéramos estar pasando. Si somos muy bendecidos, también quiere sacar ventaja porque a veces engrosamos nuestros corazones y nos olvidamos de usted, Señor. Si a veces pasamos mucha angustia o mucha necesidad, también Satanás quiere sacar ventaja pensando o haciéndonos pensar que usted se ha olvidado de nosotros, Señor. Y por sobre todas las cosas, Dios, en todo este tiempo, Señor, que se está viviendo, Él también quiere sacar ventaja. Quiere desanimar nuestras vidas, quiere desmotivarnos, Señor. Pero le ruego, Dios, que usted sea alentando nuestras vidas cada día, Señor. Damos gracias por los devocionales, Señor, que el pastor nos hace llegar día tras día, Señor. Doy las gracias, Padre, por las oraciones de cada uno de los hermanos, Señor, que hacen los unos por nosotros. Doy gracias por el día de ayer, porque los jóvenes pudieron tener su reunión y eso también motiva la vida de ellos, Señor. Dios amado, ayúdenos a que cuando termine este tiempo, Señor, de cuarentena o de pandemia o de lo que sea, Señor, nuestras vidas salgan fortalecidas. Amén, nuestras Señor. vidas salgan glorificando tu nombre, Señor. Que nadie se nos quede en el camino, sino que todos, Señor, juntos podamos seguir avanzando en el rebaño, Señor, que dirige usted como buen pastor y aplicando las enseñanzas que también el siervo de esta obra nos entrega cada día, Dios. Gracias, Padre, por lo que nos da. Bendiga este momento que vamos a tener de su palabra. Se lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor amado, venga para acá a enseñarnos con otro micrófono, porque vamos a guardar todos los respaldos. Guardo los respaldos. ¿Necesita algo más? ¿No? La cámara amiga. Porque atrás del hermano. Hay que acomodar ahí. Es terriblemente alto el hermano Juan. Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días, hermanos. Aquellos que nos están viendo desde su casa, les enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo. Qué bueno poder estar desde nuestra casa, ¿cierto? En nuestra iglesia, compartiendo la palabra de Dios. Crean que se siente un vacío, un frío tan grande acá en la iglesia cuando no hay nadie, pero doy gracias a Dios por este grupo de varones, ¿cierto? Que está viniendo ahora fielmente. Nos hemos propuesto, ¿cierto? Los siervos del Señor, por al menos estar aquí el día domingo en la mañana para realizar un culto como corresponde, ¿cierto? Con alabanzas, con cánticos, orando, ¿cierto? Dando gracias, porque es bueno, hermanos, mantener, ¿cierto? La comunión, mantener, ¿cierto? El agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sin duda, Dios ha sido bueno con nosotros y queremos en esta mañana, hermanos, compartir la palabra de Dios, la cual sin duda puede ser de tremenda bendición para sus vidas. Así que espero que en sus casas ya usted tenga su Biblia a mano, tenga todo dispuesto, quizás un lápiz, un papel para anotar los versículos que hoy día Dios quiere compartir a nosotros y a nuestras vidas, que sin duda va a ser de tremenda bendición a nosotros. Hermanos, durante estas semanas yo he podido estar conversando con muchas personas y hablando con mucha gente, y créanme, hermanos, que el miedo y el temor ya se ha apoderado de mucha gente. Muchas personas ven con incertidumbre todo lo que viene. Hay personas que ya no saben qué esperar. Hay personas que ya, lisa y llanamente, ya no van a encontrar nada bueno de todo esto. La verdad, hermanos míos, es que usted y yo no podemos mantenernos alejados de ese dolor, porque claramente el padecer, el sufrir incertidumbre, dolor, es parte de la vida. Todos nosotros estamos sujetos a eso. Por muy cristiano que yo sea, hermanos, también voy a sentir miedo, también voy a sentir temor, también voy a sentir que la herida dura mucho tiempo. No han sido pocos, y me incluyo también, que hay momentos en los cuales nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué pasan estas cosas?
Y la verdad es que hemos aprendido durante todo este tiempo a aprender a depender y a confiar en el Señor. Pero hay algo que ha hablado a mi corazón, que quiero compartir hoy día en la mañana con cada uno de ustedes. Y es la necesidad, hermanos, de que debamos aprender a esperar en el Señor viviendo como cristianos. Pero en este caso, hermanos, quiero que podamos aprender hoy día en la tarde el cómo nosotros podemos vivir el padecimiento o los tiempos difíciles como cristianos. Es muy diferente, hermanos, estamos haciendo publicidad aquí, ¿verdad? Estos son nuestros auspiciadores del día de hoy. Se me fue la onda. ¿Me recuerdo lo que estaba diciendo? Ah, ya, ahí sí. Hermanos míos, el padecer es parte de la vida. El sufrir dolor. Es una palabra muy fea, de hecho. La palabra padecimiento literalmente significa pasar dolor, tanto físico como mental. O sea, claramente, hermanos, todos los que estamos pegados a esta tierra, estamos sujetos al dolor, estamos sujetos al padecimiento. La pregunta es, ¿nosotros podemos evitar el dolor? ¿Nosotros podemos pasar por alto? ¿Acaso como cristianos estaremos inmunes al sufrimiento y al dolor? Y la respuesta concreta es no. La respuesta inmediata es no. Sin duda es algo que ninguno de nosotros quiere pasar. Es algo que todos nosotros queremos evitar a toda costa. Sin embargo, hermanos, no podemos evitar, por causa de nuestra naturaleza, sufrir padecimientos o pasar dolor. A veces tanto físicos como también mentales o, por qué no decirlo, espirituales. La mala noticia es que sí lo pasaremos, pero a través de esta porción de las Escrituras aprenderemos cómo pasar nuestro dolor de una manera diferente, o sea, padeciendo como cristianos, viviendo el tiempo difícil tomado de la mano del Señor. Hay una película muy memorable, hermano, en la historia del cine, y acá nosotros tenemos un crítico de cine experto, y fue la película Titanic. La película Titanic, hermano, ha sido una de las películas que ha marcado la historia, pero hay una escena memorable dentro de las muchas que hay. Y es la escena donde vemos a los músicos tocando, ¿cierto?, sus instrumentos, y alrededor de todo lo que estaba sucediendo había un caos, ¿cierto? Toda la gente corriendo, gente desesperada, gente tratando de salvar su vida, y ellos decidieron aminorar el dolor de la gente tocando música. Llegado el momento en el cual ya el barco estaba a punto de hundirse, nosotros vemos la escena en que uno de los músicos dice, bueno, fue un placer tocar con ustedes, se dan un abrazo y se separan. Pero uno de ellos, ¿cierto?, queda ahí en el medio y sigue tocando su violín, y a medida que los otros músicos iban avanzando, ¿cierto?, empezaron a mirar y se dieron cuenta que era mejor, ¿cierto?, morir haciendo lo que les gustaba que salir huyendo. Y esa escena quedó grabada, ¿cierto?, en la historia de esa película, y lo que nos muestra una gran realidad, hermanos, es que confiar o hacer lo que tú debes hacer, no importando las circunstancias, debe ser el llamado para nosotros. Como hijos de Dios, hermanos, el dolor no lo podemos evitar, está en nosotros. Los tiempos de padecimientos vendrán, pero la diferencia está, hermanos, en cómo lo viviremos, en cómo enfrentaremos. Y la Biblia nos presenta a nosotros el desafío de vivir este tiempo de padecimientos, pero como cristianos, como hijos de Dios. Iremos a la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Por favor, quiero que me acompañen a las Escrituras, a esa porción de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 hasta el verso número 19. Por favor, lean conmigo en su casa y en su Biblia lo que nos dicen los primeros dos versículos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 13, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, tenemos que aprender una verdad que nace de la palabra del Señor. El padecer es una realidad que no se puede obviar. Es algo que va a suceder en nosotros sí o sí.
No sabemos de qué manera, no sabemos en qué forma, no sabemos a través de qué, pero tenemos que tener algo en claro. Vendrán tiempos en los cuales nosotros tendremos que sufrir, tanto en nuestra carne como también en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser. No debemos sorprendernos, dice las Escrituras. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Pedro al decirnos que no debemos sorprendernos? En pocas palabras, lo que Pedro quiere decir es que no debemos renegarla, no debemos rechazar la oportunidad y peor aún, no culpar a Dios. En el libro de Job, en el capítulo 2, versículo del 9 al 10, libro de Job, capítulo 2, versículo 9 al 10, que sin duda es el hombre, hermanos, que nos da un ejemplo a nosotros de cómo padecer de una manera correcta y cómo vivir, ¿cierto?, el padecimiento de una manera correcta. Encontramos en el tiempo del dolor, en el tiempo del quebranto del libro de Job, de este hombre llamado Job, en el capítulo 2, versículos 9 y versículo 10, lo siguiente. Léalo conmigo ahí en su Biblia. Job capítulo 2, versículos 9 al 10 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Podemos ver, hermano, en la historia bíblica todo el dolor y el padecimiento que Job en tan solamente un día pudo vivir en su propia vida. Este es el día subsiguiente, ya cuando él había perdido todo, vino otra prueba en su propia salud. Y dentro del dolor, evidentemente, su mujer, desesperada seguramente, le dice: maldice a Dios y muérete. Quizás la respuesta de esa mujer era lo más normal: no sigamos padeciendo, no sigamos sufriendo, mejor muérete, mejor acaba con tu dolor. Pero sin embargo, vemos la respuesta sabia de este hombre: ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice que con todo esto Job no pecó en sus labios. En el Salmo 17, versículo número 3, hermano, ahí en su Biblia, Job 17, versículo número 3, dice las Escrituras: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Por lo tanto, hermano mío, hay una realidad que como creyentes no vamos a poder negar. Y yo quiero decírselo con todo su corazón, mi amado hermano. Puede que venga un tiempo de dolor en nuestras vidas. Un tiempo en el cual nosotros no lo podemos rechazar. No es un tiempo para salir huyendo, como decía el hermano Juan. ¿Cómo terminaremos esta pandemia? ¿La terminaremos fortalecidos o lo terminaremos completamente disminuidos? Hermanos, no podemos evitar el dolor. No podemos obviarlo. No podemos bypasearlo. Es algo que inevitablemente va a llegar a nosotros. La pregunta es: ¿cómo lo viviremos? ¿Cómo lo enfrentaremos? No podemos renegarlo. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Y aún más, hermanos, no podemos perder el gozo. Pero aún más, si nosotros vamos a las Escrituras, en el libro de Pedro, donde nosotros estamos estudiando, el libro 1 de Pedro, el versículo número 13 nos dice algo más profundo aún. La palabra de Dios dice lo siguiente: sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Y aquí, hermano, se nos presenta un desafío que va completamente contrario a nuestra naturaleza. Si naturalmente no podemos evitar el dolor y el padecimiento, hermano mío, Pedro nos está diciendo: no se sorprenda, no rechace el dolor, no lo niegue, no culpe a Dios. Es más, Pedro dice: gózate por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo. La pregunta es: ¿cómo yo puedo gozarme en el dolor? ¿Acaso cuando usted ha perdido un familiar que ama, es tiempo para estar gozoso? ¿Acaso si usted ha perdido su trabajo y usted ve que no hay provisión, no ve cómo puede pagar sus deudas, ¿acaso es motivo para estar gozoso? ¿Acaso si quizás alguno de mis hijos se enferma gravemente y no tengo la respuesta o la solución,
¿Es tiempo para gozarme? Y la respuesta bíblica es sí. Sí, porque usted es parte de los padecimientos de Cristo. Hermano, yo trate de ponerse en mis zapatos y yo me pongo en los suyos. Creo que todo lo que estamos viendo a continuación en la palabra de Dios contradice todo lo que naturalmente yo puedo pensar. Contradice absolutamente todo lo que yo puedo pensar. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que yo esté aceptando el dolor como algo natural? No lo puedo obviar, ok, lo acepto, no importa. Pero aún más, la Biblia dice, gózate en el tiempo del dolor. ¿Cómo lo podemos hacer? Esto es imposible. Y la respuesta bíblica es, claramente es imposible solamente con fuerza humana. Así es. Claramente es imposible con la fuerza humana. Aquí la palabra del Señor dice lo siguiente, y lo leemos nuevamente el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermano mío, escucha bien y pon atención a lo que acabamos de decir. El dolor y el sufrimiento no lo podemos evitar, pero sí lo podemos vivir de una buena manera, tomado de la mano de nuestro buen Dios. En Santiago capítulo 1, versículos 16 al 18, Santiago capítulo 1, versículos del 16 al 18, encontramos lo siguiente. Vaya a su Biblia, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 16 al 18 dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Hermanos, no se equivoque. La palabra errar significa equivocar en blanco. No se equivoque. Todo lo bueno, todo el don perfecto, todo lo que usted espera, se encuentra única y exclusivamente en la persona de nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial. Toda buena cosa se encuentra tomado de la mano de nuestro buen Dios. Amén. Hermano mío, por lo tanto, el dolor y el sufrimiento, que es parte de la naturaleza humana, también es parte del propósito de Dios, y por lo tanto es algo de lo cual Dios también traerá algo bueno. No podemos vivir el tiempo del dolor lejos de Dios. No podemos permitir que nosotros tratemos de resolver nuestro dolor con nuestras propias herramientas. El gozo que la Biblia nos dice acá es el resultado de una buena comunión con nuestro Dios. El gozo es el resultado de una buena comunión con Dios. No se tiene gozo, hermano, por mi propia cuenta. No se tiene gozo simplemente porque yo quiero o lo deseo. Hermano, el gozo es el resultado de estar en buena comunión con Dios. Como decía el libro de Santiago, todo buena dádiva, todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Y la Biblia nos dice en el libro de Gálatas que el gozo es el fruto del Espíritu. Por lo tanto, hermanos, no tendremos gozo por nuestra propia cuenta en el tiempo del dolor sin considerar a Dios dentro de nuestras vidas. ¿Es posible entonces tener gozo en el tiempo del dolor? La respuesta bíblica es categóricamente sí. Si esperamos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Solo podremos tener esta actitud si Dios controla tu vida y controla tu dolor. Hermanos, entonces aquí ya se comienza a decir lo que Dios quiere que entendamos en medio de nuestro dolor. Primero, no nos sorprendamos. No nos quejemos, no reneguemos, hermano, contra el dolor. Es parte de la naturaleza humana, es parte de la vida. No lo reneguemos, no culpemos a Dios como si algo extraño nos aconteciese. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí me pasa esto? La respuesta no es correcta. Más bien, la respuesta que Dios espera es que entendamos que toda cosa buena, todo lo perfecto, desciende de Dios. Por lo tanto, como el gran Job dijo, ¿recibiremos de Dios lo bueno y lo malo? ¿No lo recibiremos? Por lo tanto, hermanos míos, aún en el tiempo del dolor podemos esperar algo bueno que desciende de parte de Dios. Quizás no lo entenderemos nunca.
quizás nuestra mente jamás lo va a poder comprender. ¿Cómo podemos nosotros asimilar la muerte de alguien que uno ama? De un hijo, de una esposa, de un esposo. ¿Cómo podemos asimilar, hermano, el hecho de tener gozo si no tengo cómo sustentar a los míos? ¿Cómo pagar mis cuentas? ¿Cómo podemos asimilar eso? La respuesta es jamás lo vamos a poder hacer en nuestras propias fuerzas. Solamente se entiende, hermano, cuando nosotros estamos cerca o tomados de la mano de nuestro buen Dios. Él de su buena voluntad, dice la Escritura, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios está interesado en ti, hermano. Dios está interesado en pasar contigo tu dolor, porque el dolor que tú vives no es tuyo, y eso lo seguiremos aprendiendo. Vaya conmigo en la palabra de Dios en 1 Pedro. Entendíamos que el padecer, primeramente, es una realidad que no se puede obviar. Es algo que nosotros no podemos negar, hermano. Pero claramente sí podemos entender que también nuestro buen Dios puede hacer algo bueno en medio de nuestro dolor. Si no puedo ver el padecimiento, entonces debe entender que el padecer se debe enfrentar de la manera correcta. Y vamos a la Biblia, por favor, en 1 Pedro capítulo 4, versículo del 14 hasta el verso número 16. 1 Pedro capítulo 4, versículos del 14 al 16, donde leo lo siguiente. Léalo ya conmigo en su casa. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermano, acá nosotros vamos a aprender cómo se debe vivir o cómo se debe experimentar el dolor. Se debe enfrentar de la manera correcta. Ya sabemos que no lo podemos evitar. Ya sabemos que no lo podemos obviar. Va a venir el tiempo del dolor, va a venir el tiempo del llanto, va a venir el tiempo del quebrantamiento, hermano. Va a venir el tiempo donde nuestra mente no va a poder responder, no va a poder tener la claridad. Pero Dios ordena nuestro camino y nos presenta a nosotros cómo debe ser el padecer de la manera correcta. La manera correcta es pasar el sufrimiento en el nombre de Cristo. Amén. Lo repito, la manera correcta es pasar el sufrimiento en el nombre de Cristo. La palabra del Señor dice en el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois, dice la Escritura, bienaventurados. Y esta razón es fundamental, hermano. Primero, porque nuestras vidas le pertenecen a Dios. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Vaya ya a su Biblia, 1 Corintios 6, versículo número 20. 1 Corintios 6, versículo número 20. ¿Está ahí conmigo, hermano? Vaya a su Biblia, por favor. 1 Corintios 6, versículo número 20. Dice la Escritura así, para los hijos de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son ¿de quién? De Dios. Hermano, recién aprendimos que nosotros, o el dolor, se puede vivir tanto físico como mentalmente. Y espiritualmente también lo agregamos, porque puede haber un dolor en el alma, aunque nuestro espíritu, si está en buena comunión con Dios, es fortalecido, pero nuestro espíritu por sí mismo es débil. Podemos entonces pasar dolores. Pero aquí la Escritura dice que nosotros hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál fue ese precio? La Biblia nos dice que fue la muerte, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero escuchen bien esta parte. Dice, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en dónde y en vuestro espíritu. Eso también incluye todo lo mental, todo lo anímico, los cuales, dice, son ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, hermano mío, entréguele esa carga que le pertenece a Dios. Usted le pertenece al Señor si usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, el dolor que usted tiene no es suyo, le pertenece al Señor. Le pertenece al Señor.
los dolores físicos, quizás una enfermedad, quizás un quebranto, quizás, ¿por qué no decirlo?, pegarse el coronavirus. Puede ser motivo de dolor, motivo de preocupación, motivo de sentirse menoscabado, pero hermano, este dolor también le pertenece al Señor. Su vida le pertenece a Cristo, tanto en su cuerpo como su espíritu, los cuales pertenecen a Él. Y la palabra del Señor nos dice, glorifíquelo. O sea, hermanos, en pocas palabras, que el nombre del Señor sea conocido a través, inclusive, de nuestro dolor. Debemos dejar que Él lleve nuestras cargas, porque por nuestras propias cuentas estaremos perdidos. Hermanos míos, la cantidad de creyentes hoy día que no tienen esperanza y la cantidad de creyentes que viven desanimados y quizás atemorizados sin una razón fundada, es a veces porque simplemente han quitado su mirada de su Señor. Han entendido que su dolor les pertenece a ellos y no le pertenece al Señor. No han entregado sus vidas, no han entregado sus cargas. Por sí solo, hermanos, vamos a estar perdidos. Por nuestra propia cuenta nosotros vamos a estar completamente desprovistos de toda provisión de parte de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos míos, quiero decirte lo siguiente. Juan capítulo 6, versículo 68. Acá hay una pila nueva, hermano. Juan capítulo 6, versículo 68. Vaya ya conmigo a la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 68. Dice la Escritura. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el versículo que sigue, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, dentro de todas sus dudas, dentro de todas sus inquietudes, pudo responder de una manera correcta. Hermanos, fíjense que la Escritura es muy detallista. Dice que le respondió Simón Pedro. Simón Pedro. Hermanos, en la Biblia nosotros vemos siempre, en el caso específico de Pedro, una relación muy estrecha con su nombre. ¿Por qué? Toma, hermano. ¿Por qué? Por ejemplo, Simón era el nombre natural. Y el nombre Simón representaba, ¿cierto?, la carnalidad de Pedro. ¿Sabe, hermanos míos? Cada vez que el Señor quería llamarle la atención al apóstol, en ese tiempo le quería llamar, si le decía Simón, es porque le estaba hablando a su naturaleza pecaminosa. Si le decía Pedro, Pedro fue el nombre que Jesús le acuñó, le puso, y por lo tanto hablaba, ¿cierto?, de su comunión. Pero Simón Pedro, hermano, habla de la naturaleza, ¿cierto?, que está en una lucha entre querer hacer lo bueno y entre querer hacer lo malo. Hermano, podemos ver lo siguiente en la vida del apóstol Pedro. Una lucha entre su carnalidad y entre la espiritualidad. Entre querer hacer lo que el Señor le pide y entre querer hacer lo que él mismo quería hacer. Pero escuche bien, este Simón Pedro aprendió a confiar en la voluntad de Dios. Y él dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano mío, quiero decirte algo. Este sufrimiento y este padecimiento se tiene que vivir en el nombre del Señor. Nuestras vidas le pertenecen a Dios, por lo tanto, sin la ayuda de Él, nosotros estaremos completamente perdidos. Hagamos como Pedro. Hagamos como este hombre de Dios, que a pesar de sus luchas, que a pesar de sus inquietudes, que a pesar, hermano, de que él dudaba en algunas ocasiones, quizás dejó sacar su carnalidad, logró entender que solo por la voluntad de Dios le podía ir bien. Muchas gracias. Solamente a través de Cristo, hermano, nuestro dolor y nuestro quebrantamiento se va a vivir de una buena manera. Se podrá experimentar gozo, se podrá experimentar paz, se podrá tener confianza de que pronto saldrá el sol en medio de nuestra tormenta. Hermanos, no podemos pasar solo el tiempo del dolor. No podemos ignorar a Dios dentro de nuestras vidas. Debemos dejar que Él lleve nuestras cargas.
si no estaremos completamente perdidos. En tercer lugar, la voluntad de Dios se debe seguir haciendo. Debemos ser bienaventurados. Vuelvo a citar las Escrituras, hermanos. Vuelvo a citar las Escrituras. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hermanos, nuestra actitud de cómo padecemos también es importante. La actitud. Porque yo puedo decir, no, si yo confío en el Señor, pero tengo una cara de 20.000 metros. Pero puedo tener una actitud quizás un poco conformista. Y la Escritura dice, no, la voluntad de Dios es que si usted va a vivir ese padecimiento tomado de la mano de Dios, hágalo como bienaventurado. La palabra bienaventurado, hermano, es una palabra muy hermosa, que se ocupa múltiples veces en las Escrituras y que tiene un sentido muy profundo. Habla de ser profundamente feliz, pero a la misma vez deriva la palabra bendecido. Por lo tanto, hermano, el ser bienaventurado habla de alguien que tiene felicidad y confianza, pero a una misma vez sabe que Dios está con él y lo ha bendecido. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 21 al 23, vaya ya a su Biblia. Lucas, capítulo 6, versículos 21 al 23. Dice la Escritura, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Hermano, no tenga miedo de entregarle su carga al Señor. No tenga temor, hermano, de vivir esta prueba tomado de Él, sabiendo de que Él está con usted. Cambie su actitud, cambie su forma de ver el futuro, cambie su circunstancia presente. Abríguese, afírmese en la esperanza que es Cristo. La Biblia dice, a lo mejor hoy día usted tiene hambre, pero va a ser saciado. A lo mejor hoy día usted está llorando, pero pronto va a reír. Quizás hoy día lo desprecian. Quizás hoy día usted no tiene ayuda. O quizás usted hoy día se siente solo. Pero la Biblia dice que su Dios está a su lado. Gózate, alégrate, porque tu galardón es grande. ¿Cómo vas a vivir el tiempo de la prueba, hermano? ¿Cómo vas a vivir el tiempo del dolor y el sufrimiento? Debe ser como un bienaventurado. Debe ser como alguien que tiene esperanza. Debe ser como alguien que tiene confianza en el Señor, hermano. La manera correcta de vivir nuestro dolor es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestras vidas le pertenecen a Él. Porque solos estamos perdidos. Porque Él cambió nuestra actitud de ser derrotados a ser bienaventurados. De ser perdidos a encontrados. De ser aborrecibles a ser hijos de Dios. Gloria al Señor por eso, hermano. Cambia tu actitud, cambia tu corazón, para que el nombre del Señor Jesucristo se glorifique en tu vida y para que tú tengas un galardón grande en los cielos. Muchas veces nosotros esperamos la recompensa solo terrenal, hermano. Pero como ya nos damos cuenta, lo terrenal es súper inseguro. Es súper inseguro, súper inestable. Nosotros, hermanos, no podemos afirmar nada de esta tierra. Mire cómo reinados, como países, con todo su dinero, con toda su pertenencia, hermano, no pueden hacer frente a un pequeño virus. Como hoy día nosotros vemos, hermanos, que gente inteligente, que gente de ciencia no puede encontrar la cura, no puede encontrar la respuesta, hermanos. Ni la ciencia, ni la sabiduría de los hombres, hermanos, hoy día sirve para poder afirmar algo. Y nosotros ya nos sentimos desesperanzados, porque nosotros vemos que no hay nada bueno alrededor. Pero hermanos, Dios aquí está diciendo que aquellos que hoy día lloran, que aquellos que hoy día sufren, que aquellos que hoy día padecen dolor, pueden vivir como bienaventurados si han puesto su esperanza o están viviéndolo de manera correcta. Tú debes pasar este tiempo en el nombre del Señor Jesucristo. La manera incorrecta, por otro lado,
de padecer y en donde Dios no obra es lo que vemos a continuación. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. La manera incorrecta de padecer y en donde Dios no obrará ni estará es cuando usted, hermano, por su propio pecado ha caído, ¿cierto?, en las garras de Él y usted vive de una manera desordenada. Dios es blasfemado por el mundo incrédulo cuando usted padece de una mala forma, de una mala manera. Santiago capítulo 1, versículos 13 y 15. Vamos a la Biblia, por favor. Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15. Por favor, vaya a la palabra de Dios. Santiago 1, versículos 13 al 15, donde dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En pocas palabras, podemos decir que cada persona que voluntariamente decide ser controlado por su pecado no es culpa de Dios. Y literalmente nosotros estamos leyendo acá que Dios no puede ser tentado por el mal. En pocas palabras, hermanos, como toda la Escritura lo afirma, Dios es tan santo que no va a obrar en la vida de alguien que ha dejado a Dios de lado. La Biblia dice que Dios no obra en la ira del hombre. Dios es santo, por lo tanto Él se aparta. Por lo tanto, hermanos, si usted en su vida ha decidido abrirle la puerta al pecado, renegar la voluntad de Dios, ignorar sus promesas, vivir apartado, no se asombre entonces de que los resultados serán mucho más nefastos en nuestras vidas, solamente por querer vivir el dolor de una manera equivocada. Ahora quiero decir algo. El diablo es experto en engañar, es hábil. La Biblia dice que él urde estrategias, maquina maneras en poder hacerlo. ¿Y sabe qué, hermanos? Nosotros vemos en el libro de Génesis, capítulo 2, cuando el diablo tentó a Eva, a Eva dijo que ella no iba a sufrir, que no iba a pasar nada malo. Al contrario, iban a ser como dioses, sabiendo todas las cosas. Hermano mío, fíjese usted entonces que el camino del dolor puede tener una salida rápida, una alternativa, donde el diablo está levantando la mano y dice: no, pasen por acá no se vive tanto dolor, por aquí, hermano, tú de verdad puedes sentirte un poquito más aliviado. No le hagas caso a Dios. Dios quiere verte sufrir, Dios quiere ver que tú te vaya mal, Dios quiere verte sin trabajo, Dios quiere ver que tú pierdas a los que tú amas, Dios quiere verte sin dinero, Dios quiere verte aproblemado. Ven por acá, dice el diablo, ven por acá y te va a ir mejor. Y quizás muchos, por querer obviar el dolor, por bypassear su dolor, comienzan a obedecer el llamado del diablo y comienzan a apartarse. Pero sin embargo la Escritura dice que esto no es de Dios, al contrario, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa palabra es muy importante de entenderla, concupiscencia, de acuerdo a nuestros propios desórdenes o pecados que están desordenados. Dice que somos atraídos y somos seducidos. Obviamente, hermano, ¿quién no quisiera tener una vida sin dolor? ¿Sí o no? ¿Quién no quisiera tener una vida sin sufrimiento? ¿Quién no quisiera tener, hermano, una vida donde todo salga bien? Donde sea reír de boca, hermano. Claramente todo el mundo quiere eso. Y el diablo está mostrando alternativas fuera de Dios para poder vivir. Y dice la Biblia entonces: la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado está siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Y en la vida espiritual de un creyente, la muerte significa la separación de la comunión entre tú y Dios. Pero para un incrédulo, la muerte significa una eternidad lejos de Dios. Dios no está contigo si sufres por culpa de tus propios pecados. Sí, Dios está en tu corazón, pero la Biblia dice que Él se apaga su obrar. No puede obrar porque Él es santo y cubre su santidad. Él se va a apartar, hermano, de nosotros
si nosotros estamos blasfemando su nombre en el tiempo de la prueba? Hermanos, he escuchado a tantas personas que de repente como se dice vulgarmente, que cualquier micro le sirve. Cualquier micro le sirve. Hay gente que lamentablemente es tanto el dolor y el padecimiento que ha vivido en su vida por causa quizás de sus malas decisiones o por culpa de otras personas que han hecho mal y lamentablemente por culpa de ellos están pasando tiempo de dolor, pero aún así las personas, sabiendo cuál es su resultado nefasto en sus vidas, siguen lamentándose y siguen viviendo en su dolor sin querer buscar una salida, y la salida es Cristo, hermano. Lamentablemente la gente que está habituada al dolor, habituado, ¿cierto?, al quebrantamiento, habituado, ¿cierto?, a las malas vidas, lamentablemente muchos tratan de buscar opciones que no involucren un mayor cambio en sus vidas. Una persona que quizás está afirmada en sus vicios como la droga, como el alcohol. Hermanos, quiero decirte con todo el corazón, si una persona no enfrenta, no entrega, no reconoce, no se rinde a Cristo, hermano, ese quebrantamiento vendrá una y otra vez a destruir su vida. Por mucho que él lo desee, no va a poder salir de ahí. Una persona que es violenta, una persona que es carnal, una persona que es de mal vivir, si no está dispuesto a que Cristo cambie su vida, entonces una y otra vez el dolor va a venir a su vida, el quebrantamiento, y él sufrirá la pérdida. Por eso, hermanos míos, es importante que aprendamos a no renegar que el dolor puede venir, pero la forma correcta es la que tú determinas en tu vida. Si la vives como un hijo de Dios en el nombre de Cristo, será bienaventurado, y Cristo no te dejará solo, no dejará que tú solo lleves esa carga. Pero por el contrario, si tú decides obviar al Señor y seguir los llamados de la tentación, los llamados del diablo que te apartan de la voluntad del Señor, evidentemente tú sufrirás el resultado de tu extravío y Dios no podrá obrar. No le pidas a Dios entonces que quite tu sufrimiento. No le pides a Dios entonces que Él quite la situación dura. Mejor pídele que Él esté contigo. Mejor pídele entender que lejos de Él no te va a ir bien. Es tiempo, hermano, de volver al Señor. Si quizás alguno de mis hermanos, por causa del dolor, está mirando al cielo y diciéndole: Señor, pero ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué yo me siento tan solo? ¿Por qué a mí me va tan mal? El mejor tiempo de preguntarnos: ¿estoy actuando como un bienaventurado? La Escritura dice en el versículo 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermano, no te avergüences. Confía en tu Señor. Si has entregado hoy día tu carga a Él, tu sufrimiento y todas tus angustias, entiende, Dios es tu Dios. Tu vida le pertenece a Él. Nada te pasará si estás tomado de tu mano, y aún podrás vivir como un bienaventurado. Son las promesas de nuestro Dios. Pero esto depende de la decisión que nosotros tomemos. Finalmente, hermanos, en el libro de 1 de Pedro capítulo 4, versículos del 12 al 19, hemos aprendido que el dolor es parte de la vida. No lo podemos evitar. No lo podemos bypassear. Pero lo diferente es cómo lo enfrentamos. Si lo enfrentamos de la manera correcta, haciendo la voluntad de Dios, vamos a ser gozosos, vamos a tener esperanza y vamos a poder crecer a través de nuestro dolor. Pero por otro lado, si nos apartamos de Dios, obviamente sufriremos todos los embates de ese dolor, todas las consecuencias de ese dolor, sin la ayuda de nuestro Dios, lo cual es terrible, hermano, imaginarlo. Finalmente, si no puedo obviar el padecimiento y la manera correcta solamente se encuentra haciendo la voluntad de Dios, el padecer también trae consigo una mayor demostración del amor de nuestro Dios. El padecer tomado de la mano de Dios trae consigo la mayor demostración del amor de nuestro Dios. Ve lo que nos dice el versículo 17 al versículo número 19 del capítulo 4 de 1 de Pedro. ¿Están ahí conmigo? ¿Sí? Dice las Escrituras, verso 17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El padecer trae consigo la mayor demostración del amor de nuestro gran Dios. Pero en primer lugar, como acabamos de leer, hermanos, si no podemos evitar el juicio, no podemos evitar el dolor, no podemos obviarlo, tenemos que enfrentarlo de la manera correcta, aún más el Señor añade que es que el juicio debe comenzar primero por la casa de Dios. Versículo 17 dice esta verdad, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Es importante explicar este versículo de la Biblia. Algunos han atribuido este juicio como al juicio de los tiempos del fin. Y la verdad, hermanos, es que el sentido del versículo no habla de eso. Pedro está hablando de un tiempo presente, por lo tanto estamos hablando de los padecimientos diarios que un creyente vive. Grandes, pequeños, medianos, da lo mismo. Está hablando de los tiempos diarios de dolores. La palabra juicio acá en el griego literalmente significa barrer y da la idea de limpiar la tierra o el barro. Y se ocupaba esta palabra, hermano, cuando el alfarero terminaba de hacer sus obras y luego, ¿cierto?, él empezaba a limpiar, ¿cierto?, ¿qué cosa? Su taller y su lugar de trabajo, él barría, tiraba nuevamente al piso y muchas de esas llegaban a un fondo donde lo que sobraba se limpiaba, se tiraba, se golpeaba y después se reutilizaba nuevamente. ¿Para qué? Para hacer un nuevo una nueva jarro o lo que sea. Por lo tanto, literalmente la palabra juicio aquí significa barrer, limpiar la tierra. En pocas palabras, entonces, lo que podemos determinar por este versículo es que Dios tiene que limpiar, tiene que tratar en nosotros, tiene que quitar todo lo que nos sirve. ¿Cree usted, hermano, que aún hay cosas en su vida que Dios tiene que tratar con usted? Yo creo que, por supuesto que sí. Así es. Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Hermanos, no podemos pretender que nuestra relación con el Señor está a un 7. Todos los días Dios tiene que quebrantar algo en nosotros. Tiene que limpiar, tiene que barrer, tiene que hacer algo. Por lo tanto, es importante que el juicio de Dios, ese orden, comience por mí. En primer lugar, fíjate lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 6. Es muy interesante este versículo porque da una explicación muy profunda a lo que Pedro quiso decir. Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 6. Léelo ahí en tu Biblia conmigo. Hebreos 12, versículos 5 al 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no desprecies, ¿qué cosa? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La idea de este versículo también habla de que el Señor está ordenando, está barriendo, está limpiando todo lo que nos sirve, hermano. ¿Por qué Dios entonces permite el tiempo de sufrimiento? ¿Por qué el Señor permite que haya padecimiento? Porque Dios quiere ordenar tu casa, quiere ordenar tu vida, hermano. Y si Dios te ama, y es así, no desprecie entonces la disciplina del Señor. Hemos malentendido a veces esa palabra, la disciplina del Señor, a veces se la aplicamos solamente a los que quizás están haciendo mal. Pero es importante ver que la palabra disciplina en sí misma es una muy buena palabra, porque la disciplina habla de un orden, de una forma. Puede ser que a lo mejor usted espiritualmente está marchando bien con eso, usted ama al Señor, quiere hacer su voluntad, pero aún así Dios también quiere seguir ordenando su vida. Porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Dios tiene que obrar, hermano. Y a veces, hermanos, los que están viviendo bien, los que están haciendo bien la voluntad del Señor, a veces, y quiero decirlo, son los que a veces padecen más. Son los que quizás les va más malo, ¿no?
Yo he visto cristianos que me dicen, pastor, ¿sabe que me comprometí con el Señor? Y es como que más tormentas me vinieron. Qué bueno, hermano. La Biblia dice, glorifica a Dios por eso, porque Dios está ordenando mi camino, me está considerando. Él como hijo, como padre me ama y quiere lo mejor para mi vida, quiere ordenar mi camino conforme a su voluntad. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y acaricia con sus suaves manos. No, la Escritura dice, azota a todo aquel que recibe por hijo. Wow, hermano. Hemos escuchado tantas alabanzas y que eso ha permeado a veces nuestra visión del Señor, y escuchamos alabanza como: Señor, tú me recibes con tus manos de amor, me abrazas, me aprietas, me besas, Señor, tus caricias, tu calor, lo siento. Nadie canta así como: oh Señor, gracias por tus azotes. Nadie canta eso. ¿Por qué será, hermanos? Porque claramente, hermanos, como hijos a veces solamente queremos ser consentidos. Queremos solamente tener lo bueno. Y no es malo, hermano. No es malo. Claramente aquí Pedro, el libro de Hebreo está diciendo que a veces no es bueno. Para nadie en el presente la disciplina es bueno, ¿no? ¿Cierto? O una prueba o una situación difícil. Para nadie es bueno, hermano. No es motivo así como decir: no, sí, estoy súper feliz. No lo es. Para nuestra carne no lo es. Pero para aquel que sabe que Dios está interesado en su vida, para aquel que sabe que Dios no se equivoca, para aquel que sabe que Dios es un Dios que te ama, el perfecto, y no quiere que usted se pierda, entonces puede sentir gozo de saber que Dios le ama. El juicio debe comenzar por casa. Dios tiene que ordenar nuestro caminar. Porque la pregunta es: ¿en qué lugar o cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Hermano, ponete a pensar un minuto, solo un minuto, en aquel que no conoce a Jesús como su Salvador personal. ¿Dónde lo va a llevar la muerte? ¿Dónde lo va a llevar su pecado? A una eternidad en dolor. ¿Y sabe qué? Esa persona que a lo mejor un día escuchó el Evangelio y lo renegó, algún día en el infierno dirá: ¿por qué no fui obediente? ¿Por qué no entregué mi vida al Señor? ¿Por qué no permití que el Señor ordenara mi camino? Hemos visto en la historia bíblica, la historia del rico y Lázaro, ¿o no? El rico, cuando estaba en el abismo, le decía: por favor, Señor, manda a Lázaro y que con la punta de su dedo moje mi lengua. Y Abraham le dijo: no. Y después, en todo su dolor, le dice: por favor, envía a alguien a hablar con mis hermanos para que no vengan acá, para que no sean atormentados. O sea, ese hombre cambió todo. Él se daba cuenta, y hasta el día de hoy se sigue dando cuenta, hermano, que haber ignorado a Dios era mucho más sufrimiento que haberlo aguantado el dolor con Él aquí en la tierra. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que es mejor vivir el sufrimiento como hijo de Dios que sin esperanza, lejos de la voluntad de Dios. Y hay una verdad, hermanos, que aquí nosotros no podemos ignorar. Porque dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿acaso somos mejores que los incrédulos? La respuesta es no, porque con dificultad, hermano, nosotros vamos a llegar al cielo. Piense en el siervo del Señor más grande que existe en la tierra. Piense en aquello. Hay algunos que son expertos en alabar, ¿cierto?, a los grandes predicadores. Les ponen tronos, ponen sus fotos, ponen sus letras, ponen sus citas. Maravilloso. Nunca he visto que ponga una foto mía con una frase mía. No importa. Da lo mismo. Pero hay algunos que les gusta mucho eso. Aún ese mismo es un tremendo pecador. Así es. Aún esos mismos. Ninguno de nosotros es mejor. No hay nadie, no hay ningún hijo de Dios en la tierra que sea mejor que las personas que están en la calle. Todo lo hemos recibido por gracia. Y la Biblia dice que con dificultad nosotros vamos a llegar al cielo. Dificultad nos vamos a salvar, hermano. Quizás pelando rodillas, quizás llorando, quizás secando hasta nuestra última lágrima, vamos a pasar la tormenta. Quizás con hartos coscorrones en nuestra cabeza, hasta que aprendamos
a saber que tenemos que padecer tomados de la mano de nuestro Dios. Si con dificultad nosotros nos salvamos, la pregunta es, ¿en dónde aparecerá? ¿Dónde está el impío y el pecador? ¿Dónde están? No existen, hermano, porque están muertos en sus delitos y pecados. Pónete un momento la mano en el corazón y piensa en aquellos que sufren sin tener a Cristo en su corazón. ¿No te debería dar un poquito de compasión? ¿No te debería dar un poquito de dolor? ¿De desesperanza? Hermano, mira, quiero decirte algo. Si aún viene esta pandemia y como todos los pronósticos se están diciendo, vamos a quedar sin pega, vamos a quedar sin plata, vamos a quedar sin futuro, todo, ¿sabes qué, hermano? Quiero decirte algo. Con todo eso, Dios no nos olvidará. Puede pasar lo que sea, pero Dios siempre mandará su bendición sobre sus hijos. La pregunta es, ¿dónde está el impío y el incrédulo en todo esto? ¿Dónde queda? ¿Te has puesto a pensar entonces que el vivir tiempos difíciles y duros es mejor pasarlo tomado en la mano de Dios? Hermano, no menosprecie la disciplina del Señor, como decía el libro de Hebreos. Glorifíquelo. Glorifíquelo. Porque si Dios tiene que inclusive barrer y limpiar nuestras vidas, emitir un juicio sobre nosotros, hagámoslo. Porque si nosotros estamos limpios, podemos ser instrumentos útiles en las manos de nuestro Señor. Porque si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? Pero ¿quién le hablará al impío y al pecador? Nosotros. Nosotros. Pero por eso Dios tiene que limpiar nuestras vidas, tiene que ordenar nuestros caminos, tiene que ver que nosotros dependemos de Él, tiene que ver que nosotros hablamos con autoridad, tiene que ver que nosotros, hermanos, hemos sido pasados por fuego para que podamos decirle a otros que hay esperanza. Tito capítulo 3, versículo número 8, ya estoy casi terminando. Y cuando digo casi terminando, porque me falta harto. Tito, por favor, capítulo 3, versículo número 8. Por favor, vaya a su Biblia. Yo tengo anotado aquí los textos, y por eso no muevo la Biblia, no crea que soy un pecador. No, o me la sé de memoria, no. Tengo aquí mis textos que ya estoy nuevo viejito. Tito 3.8 dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, escuchen bien, hermano, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermano, no me mande 10 veces el mismo posteo diciendo cómo me tengo que lavar las manos. Ya lo sé. No me mande más imágenes de Italia porque ya lo sé. No me mande más estadísticas económicas porque ya lo he visto harto en la televisión. Hermano, ocúpese de buenas cosas, de buenas obras. Palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que instes con firmeza. Ocúpese de buenas obras. Ocupe su tiempo para hablar de Cristo a otros. Ocupe su tiempo para edificarse espiritualmente. Ocupe su tiempo, hermano, para que Dios trate en su propia vida. Ocúpese en buenas obras. Mientras está pasando el tiempo del dolor, ocúpese de buenas obras. No ande llorando por los rincones. No ande diciendo que pobrecito de mí. Nadie me entiende, nadie me escucha. Todos están en contra mía. Hermano, ocúpese en buenas obras. Estas cosas son buenas. ¿Y qué cosa es? Útiles a los hombres. Dios va a ocupar a alguien útil, no un inútil. ¿O no? Amén. Amén. Dios no va a ocupar a un inútil, hermano. Y por lo tanto, si usted es un inútil, Dios no lo va a usar. Dios no le va a ocupar. Por lo tanto, no ande llorando. No ande diciendo, pobrecito de mí. ¿Por qué yo tanto? ¿Por qué yo padezco tanto? Parece que el Señor me tiene una lupa sobre mí porque a mí me llega todo. La nube negra anda conmigo para todos lados. Déjese de andar llorando, hermano. Confíe en el Señor. Vuélquese a Él. Vuelque, le diga al Señor, yo no me la puedo solo. Ahí está todo mi dolor. Y lo voy a pasar tomado contigo. Y ahí usted recién verá, hermano, la buena mano de su Dios. La buena mano de su Dios. Nuestro dolor es la oportunidad para que otro también se pueda salvar, hermano. Porque hay una pregunta reveladora en esto. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasa con el incrédulo? La demostración del amor de Dios. Entonces se ve que en nuestro dolor Dios puede hacer una obra milagrosa y maravillosa que tú y yo nunca la vamos a poder lograr hacer. Y cuando nosotros aprendamos a confiar en nuestro Señor, van a haber pasajes de la Biblia que nosotros a veces las conocemos de memoria y que van a empezar a tomar un real sentido. Por ejemplo,
el Salmo 23. El Salmo 23 se va a comenzar a tornar en algo real cuando usted y yo aprendamos a pasar nuestros dolores tomados de la mano de Dios. ¿Qué dice el Señor? Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande, escuche bien, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, nótese la profundidad de estos versículos. Solamente alguien que quiere depender y confiar en el Señor, estos versículos serán reales. No sirve de nada que yo los tenga en los muros de mi casa, no sirve de nada que me lo sepa de memoria si no lo estoy viviendo. Nada me faltará, dice el versículo número 1. Dice que me hará descansar, conforta mi alma. Esas cosas que atormentan mi mente, la conforta cuando el Señor es mi pastor. Dice que cuando ande en valle de sombra de muerte, podemos pasar el tiempo de la muerte inclusive, hermano. Podemos estar viviendo tiempos duros, terribles, inimaginables. No temeré, porque tú estarás conmigo. Tú me infundirás aliento. Hermano, si te falta algo, aderezas. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. En aquellos tiempos el aceite, hermano, era usado para sanar heridas. También sana. Mi copa está rebosando. Señor, todo tan sin provección, pero yo tengo. Gracias a ti, Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El Señor no me dejará. Y finalmente, espero una gran recompensa. ¿Cuál es esa? Morar en la casa de Dios por largos días. Solo los que hacen la voluntad de Dios, los que encomiendan su alma a Él y dependen de Él, podrán experimentar estas verdades en su corazón. Hermano, no quiero echarle mal leña al fuego, pero evidentemente, hermano, el dolor no lo podemos ignorar. No lo podemos ignorar. Lo vamos a tener que vivir. Quizás lloraremos. Quizás nosotros diremos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Esta tormenta cuándo pasará? Señor, quizás miraremos hacia los costados teniendo miedo de lo que pasa a nuestro alrededor. Puede ser, hermano. Pero si aprendemos a depender de nuestro Señor en estos tiempos de incertidumbre, de temor, de confianza, nuestro Dios no fallará, porque Él es nuestro pastor. No nos fallará. Pero es importante, hermano, padecerlo como cristianos, como hijos de Dios. No como un pecador, no como alguien que por su propia culpa está padeciendo los quebrantos. No como un malhechor, no como un ladrón, no como un mentiroso, no como un asesino, no como alguien, ¿cierto?, que por su propia concupiscencia se buscó ese dolor, sino aún más como siervos de Dios, sabiendo que el Señor puede hacer algo bueno, y aún más que en medio de nuestro dolor también podemos llevar esperanza a aquel que no lo tiene, porque ¿dónde aparece el impío y el pecador? No existe, no existe. Solo la misericordia del Señor puede hacer algo por él en su vida. Hermanos, por lo tanto, no dejemos de hacer lo bueno. No dejemos de confiar en nuestro Dios. Quiero animar tu corazón, hermano, porque tú y yo tenemos un gran Dios. Un gran Dios. Un Dios que abrió las aguas para que el pueblo de Israel pasara en seco. Tenemos un Dios que en medio del desierto Él proveyó. Puso sombra en el día y trajo luz en la noche. Tenemos a un Dios de maravillas. Un Dios sanador, un Dios de milagros, un Dios que puede hacer grandes cosas, que no quede en el papel, que no solamente quede en el posteo, que no quede solamente en la buena actitud, sino que quede grabado en nuestros corazones y vivamos todo tiempo confiando en la providencia de nuestro Señor. Ya sea que estés pasando tiempo de dolor, es tiempo que te afirmes. O si no estás pasando nada, empieza a prepararte, empieza a llenar tus graneros. Empieza a llenar tu corazón con Dios,
Porque cuando llegue la escasez, cuando llegue el tiempo del dolor a golpear tu puerta, sepas en quién has puesto tu esperanza. Hermanos míos, oremos, confiemos en el Señor. Finalmente termino con este versículo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagan el bien. Lleve esperanza a aquellos que no le conocen. Oremos. Padre eterno, agradecidos estamos por tu buena voluntad. Señor, henos aquí, Señor, débiles, confundidos, atemorizados, por una carne, Señor, que no sabe lo que vendrá, con la incertidumbre del futuro, con el temor de pegarnos una enfermedad que puede ser mortal, con el miedo de que a alguno de los que amo le suceda algo terrible, con el temor del quedar sin trabajo, con el miedo del no tener sustento. Acá estamos, Señor. Acá estamos. Viviendo un dolor, Señor, que a veces queremos ignorar. Pero, Señor, tú me dices, no lo ignores. Al contrario, vívelo conmigo. Vívelo tomado de mi mano. Padece como cristiano. Seamos bienaventurados. Oh Dios, ten misericordia de nosotros y pon esperanza en nosotros. Ayúdanos a depender y a confiar solamente en ti. Tu palabra, Señor, nos levanta y nos da aliento. Nos fortalece, Señor, para seguir esperando en ti. Gracias por tu palabra, por tu misericordia y por la gracia que tú tienes con nosotros cada día. Bendiga a mis hermanos en casa y que este mensaje haya hablado a sus corazones y a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos en la tarde. Sí. Una visita antes que pase el hermano Juan. Una visita. No se olvide, hermanos, de dos cosas. Hoy día a las 19 horas tenemos una nueva transmisión, un mensaje ya más familiar, ¿cierto? Así que le esperamos para que usted esté. Les desafío que nos manden fotos al WhatsApp de su familia, de su grupo, en el tiempo de estudio bíblico. Manden unas fotitos para saber cómo están y para tenerlo, ¿cierto?, en nuestras memorias. Oremos por eso. Compártanos también sus peticiones y acciones de gracia para que el día miércoles en el culto de oración no nos olvidemos. Así que esté atento a eso. El martes, no se olvide, martes y jueves a las 8 de la noche estamos realizando un estudio bíblico en línea. Y yo le estoy mandando el material al grupo de WhatsApp. He recibido llamados, ¿cierto?, de otros hermanos de otros lugares y vendrán tiempos difíciles. Quizás lo que será el mes de abril, el mes de mayo serán meses de escasez y de necesidad. Queremos prepararnos para esos tiempos, hermanos, que vendrán. Tiempos para poder ayudar a nuestros hermanos de la iglesia y a aquellos que también lo necesiten. Obviamente, hermanos, Dios es un Dios que provee, pero también Dios bendice a través de su iglesia. Y hemos propuesto una meta. Hemos propuesto una meta que nació del corazón de los siervos del Señor y queremos hacerla partícipe de ustedes. Estamos poniéndolo en nuestro corazón, levantar un fondo para poder ir en ayuda en aquellos que lo necesiten. Tanto los hermanos de nuestra iglesia, aquellos que lo necesiten, y aquellos, ¿cierto?, quizás, ¿por qué no?, siervos o alguien que lo requiera para poder tener para el mantenimiento. Van a haber hermanos que quizás no van a tener el sustento en sus trabajos, no van a tener el dinero, no van a tener cómo alimentar a sus hijos. Y hermano, la iglesia más que nunca en este tiempo tiene que hacer de verdad el amor de Dios. La Biblia dice que si tú ves que tu hermano tiene necesidad y tú tienes como ayudarle y cierras tu corazón, es pecado, hermano. No podemos cerrar nuestro corazón. Y hemos decidido hacer algo, hermano. Queremos juntar un fondo inicial de 500,000 pesos para poder tener en ayuda, ¿cierto?, para esas necesidades. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que están conmigo, porque ya los hermanos que están en el ministerio, con todos los siervos del Señor, se levantó ya un fondo de 200,000 pesos. Yo doy gracias al Señor por eso, que cada uno puso 10,000, 20,000 pesos cada uno. Y doy gracias al Señor por el corazón generoso de mis hermanos, pero queremos hacerte partícipe a ti. Y queremos juntar ese dinero, queremos tener ese fondo para poder después ir en ayuda en aquellos que lo necesiten. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermano, si usted, Dios ha puesto una carga en su corazón y usted dice, yo quiero ser parte de esta bendición, yo quiero también ayudar a aquellos que lo necesitan, hermano, haga su transferencia al hermano Juan Pablo
indicándole, ¿cierto?, cuál es, que esa ofrenda es para la ayuda, ¿cierto?, para el fondo de ayuda que nosotros estamos levantando como iglesia. Eso es un primer paso, juntar el dinero, como también junto con las hermanas, ¿cierto?, vamos a ver también juntar la ayuda, ¿cierto?, a través de la mercadería, que también siempre es muy beneficiosa para aquellos que lo necesitan. Así que, hermanos, volquémonos en ayudar, volquémonos en aprovechar la oportunidad de hacer buenas obras. No se olvide del dar, no se olvide, porque Dios va a ser bueno, hermano. Dios no nos desamparará, Dios no nos dejará solos, Él proveerá, hermanos. Pero seamos fieles con el Señor, porque Él será fiel con nosotros. Sin duda, Él hará grandes cosas. Por eso, mi amado hermano, le invito a ser parte de eso. Así que le dejo esa inquietud, los detalles yo lo voy a estar traspasando, ¿cierto?, al grupo de la iglesia, ¿cierto?, a través del WhatsApp, y por lo tanto vamos a hacer los detalles, los vamos a enviar por ahí. Pero, hermanos, queremos ayudar, queremos ser parte de la bendición, y sin duda nuestra iglesia tiene que ser bendición para aquellos que lo necesitan. Y el amor se tiene que demostrar de una manera práctica. En el nombre del Señor yo les saludo y doy gracias a Dios por cada llamado, por cada preocupación, por cada palabra de aliento que yo recibo de mis hermanos. Los extraño, les amo y pronto espero verles a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermano, y cuídense. Bendiciones. Bien, gracias, pastor, por la tremenda enseñanza que tuvimos el día de hoy. Una palabra de verdad que siempre nos motiva, nos anima a padecer, pero como creyentes, tomados de la mano de Dios, ¿ya? Lo último, hermano querido, antes ya de ir finalizando la transmisión, como esto no lo podemos detener, las actividades de la iglesia y los ministerios van a seguir funcionando de la medida de lo posible. Por lo tanto, el Ministerio de Matrimonios no va a parar, ¿ok? Ya se organizó un grupo de hermanos que van a empezar a trabajar con un discipulado. Ya ellos ya se les hizo llegar el material, ellos ya saben con quiénes van a trabajar, y durante el día yo les voy a hacer llegar los grupos que se conformaron para poder trabajar el discipulado. La primera conexión que vamos a tener va a ser el viernes 10 de abril, que es feriado, así que no vengan nada con que voy a salir, que voy a pasar a aprovechar de este fin de semana largo de la playa. No se puede, ¿ya? No se puede. Así que por primera vez van a estar todos ahí en esta transmisión, ¿ya? Cada grupo vamos a partir a las 20 horas. Cada hermano que encargado de este discipulado va a estar con su grupo. Entonces, para que empecemos a trabajar y edificar nuestras vidas. A ver, tuvimos como máximo 45 conectados. No llegamos a los 100, así que manden el link. Hoy día tenemos otra oportunidad. Si llegamos a los 100 conectados, yo voy a hacer un regalo, ¿verdad?, dentro de los hermanos que están conectados o las visitas, ¿ya? Así es que motívese, anímese, comparta el link de la iglesia para que de esa manera podamos también ser bendecidos por la palabra de Dios. Bien, vamos a finalizar ya con una alabanza. Déjenme ver acá, de otras opciones que tenemos. Vamos a cantar Sublime Gracia, que es la primera alabanza con la cual nosotros empezamos este culto, y creo que es una alabanza muy ad hoc, porque nos habla de que Él es alguien real, en quien podemos entregar nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras angustias. Él es alguien real. Salvado fui yo pecador, perdido fui, mas salvo soy, fui ciego.
vemos más rato a las 19 horas. Bendiciones.